Bueno, chicos, miren, les voy a mostrar algo en relación con la perspectiva y les voy a dar la consigna a las personas que no pudieron asistir a la clase el viernes pasado. Le he puesto a esta presentación acerca de la perspectiva, porque en realidad el tema de la perspectiva es un tema complejo, tiene muchísimos problemas técnicos o cuestiones técnicas o problemáticas técnicas, y para su desarrollo se necesita una serie de instrumentos que nosotros no se los hemos pedido, sino que vamos a hacer un abordaje práctico de algunas perspectivas, porque no hay una, sino que hay varias. Se supone que una perspectiva sería el arte o la técnica para representar volúmenes en el plano, para que parezcan volumétricos. Son sistemas de representación de las formas tridimensionales en el plano. Esto de sistemas de representación, siendo sistemas, implican una serie de pasos y de medidas y de elementos que, entramados, digamos, o articulados, permiten la representación de los volúmenes, de los sólidos en el plano. Nosotros vamos a tomar lineamientos generales y no los sistemas mismos, con la idea de que lo puedan aplicar y no necesariamente que tengan que hacer esos desarrollos. Yo les expliqué en el aula que aquellas personas que se interesen en las cuestiones técnicas de los sistemas de representación, miren, hay bibliotecas enteras que hablan y despliegan estos temas que nosotros en el transcurso de nuestra materia no podemos desarrollar. Pero, como les digo, se los voy a dar de forma aplicada. Las perspectivas se basan en las líneas que unen los objetos representados con el punto de vista de quien representa, ¿sí? Eso sería en general. Hay muchas perspectivas que no responden a estos sistemas, como por ejemplo la perspectiva jerárquica que ustedes conocerán. Esto es un tímpano de una catedral románica, medieval románica. Esto es de Autun, si no me equivoco, donde ustedes pueden ver acá al Pantocrátor, que es Jesús o Dios, que está sentado en su trono dentro de la mandorla, está en una escena del juicio final, de este lado del paraíso, de este lado del infierno, no sé qué. Pero fíjense que el personaje, el Pantocrátor, es mucho más grande que los otros. Y no es que sea un gigante al lado de unos enanos, no tiene nada que ver, sino que la perspectiva con la que ha sido hecho se denomina jerárquica porque el personaje más importante es representado más grande. Aunque esto es una escultura, ¿no? Una escultura relacionada o propia de esta arquitectura, porque es el tímpano, abajo hay una puerta de entrada a la catedral. Fíjense qué aplanado que está. Fíjense qué aplanado. Cristo está ahí sentado, pero está plano, es como si estuviera parado y sentado a la vez, ¿no? Tiene estos problemas espaciales que no es que estén mal de ninguna manera, sino que hay una voluntad de hacerlo así. Les muestro otras perspectivas jerárquicas en una pintura medieval nuevamente. Fíjense el tamaño de este personaje al lado de estos dos. Estos dos no son dos niños chiquitos al lado de alguien, sino que son personas de menor importancia. Además, si nos fijamos, el piso, en este caso, es un plano y los pies de los personajes, por lo menos de este San Jorge, que es el que se ve mejor, están vistos de arriba, como si estuviesen
vistos de arriba y las figuras vistas de frente. Entonces allí no hay ninguna intención de generar espacialidad o de representar una espacialidad profunda, sino la perspectiva está dada por la valoración que se hace de los personajes más importantes que los otros. Justamente este también se halla en el medio y es casi del doble del tamaño, sino un poco más que los otros personajes. En este relieve egipcio, que está cortado ahí, pero es uno de los que encontré, que hay un faraón. El faraón no está en el centro, sin embargo también opera aquí la perspectiva jerárquica porque él es mucho más grande que los demás personajes, aunque las proporciones entre las partes son las mismas, las proporciones son las mismas, el tamaño el que el que es diferente. Entonces acá tenemos lo que se diría una perspectiva jerárquica. Esta otra perspectiva, que es propia de la perspectiva medieval también, ¿no? Es una perspectiva invertida. También usan mucho los orientales la perspectiva invertida. Y fíjense cómo es, porque indicaciones de espacio hay acá. Sin embargo, por ejemplo, la mesa, la elipse con la que la han resuelto, está hecha de tal manera que si fuese real esa mesa, se caerían las cosas. Estas frutas, el vaso, estas cosas se caerían porque está muy levantada de atrás. Y es que invierte los valores de la perspectiva cónica, que es la perspectiva que nosotros más conocemos. Lo mismo que esa sillón donde está el Jesús, el Cristo o el personaje principal, que también está en el medio y que también es jerárquico, también hay perspectiva jerárquica aquí. Fíjense que no se sabe si estos planos se van para atrás o si se vienen hacia adelante. Son ambiguos, no sabemos eso. Entonces hay un espacio, pero es raro. En esta imagen, lo mismo que acá en los pies, fíjense cómo los maderos, estos donde tienen puestos los pies, están como al revés. Miden igual de atrás que de adelante, las líneas son del mismo tamaño o inclusive son más grandes las de atrás, entonces se ven rarísimas. Y además opera aquí también la perspectiva jerárquica. Están estos tres personajes de un tamaño y estos otros son minúsculos, inclusive hay un animal allí pequeñísimo. Y no es que sean liliputienses, sino que están trabajando, en este caso, esas dos perspectivas. Mientras esto se ha ido desarrollando, la perspectiva que nosotros conocemos, la cónica, la más clásica, les diré, no existía, no se había sistematizado todavía. Miren acá, esto también es medieval y fíjense la forma de estas cosas. Espacio sí hay. No podemos decir que no haya, pero es rarísimo. Fíjense cómo este hueco, por ejemplo, que tiene esta mesita, supongamos que tuviese este plano inclinado. Supongamos que así fuese. Yo no lo creo. Creo que han hecho esto para que se vean las cosas que habían ahí arriba. Pero supongamos que esto fuese inclinado. Fíjense cómo se abre hacia el fondo. Es más grande la parte lejana que la cercana. Por eso es rarísimo este espacio. Por eso lo mismo que acá. Fíjense cómo esto baja, pero esta altura es o igual o un poco más corta que esta de allá atrás. Entonces se nos hace como incoherente. Se nos hace tremendamente incoherente a nuestros ojos ya adiestrados a la otra perspectiva. La perspectiva más común, la que nosotros conocemos, es esta, que es la perspectiva cónica. Y esta es la perspectiva ortogonal o es una perspectiva militar esta, ¿sí? Que los distintos lados, los que están más atrás o los que están más adelante, miden exactamente lo mismo. Por eso es un poquito rara, parece que se levantara un poco de ahí atrás. Y es porque nosotros estamos acostumbrados a ver así. Entonces la vemos un poquito rara. Pero esto sería perspectiva militar. Y esta es una perspectiva invertida, como la que está operando acá o como la que opera en estas otras imágenes medievales, ¿no? Que lo que está más atrás se hace más grande y lo que está más cerca se hace más chico. Entonces se ve rarísimo, se ve como informe.
Les voy a mostrar un poco, porque también el tema de la representación de la tridimensionalidad en el plano es una problemática del arte histórica. Esto que ustedes ven acá es una pintura romana antigua, lo que significa que es anterior a la Edad Media, es de la antigüedad clásica. Y fíjense la tridimensionalidad que esto tiene y cómo hay atisbos allí o bastantes avances en relación con la perspectiva cónica. De todas maneras, si la revisamos bien a la pintura, tendría en relación con la perspectiva cónica defectos. Por ejemplo, si esta columnilla tiene esta dirección, esta tendría que tener la misma, pero fíjense cómo esta está abatida, cómo se viene hacia adelante, y es que acá se ha confundido o no ha sabido cómo resolverlo el pintor. Sin embargo, además, con la incorporación del color, pero las formas tienen una estructura que pareciera una perspectiva cónica, está cerca, digamos, lo mismo que en esta. Estas también son pinturas pompeyanas, ¿no? Fíjense cómo son murales, cómo los arcos, por ejemplo, con las bóvedas de cañón corrido, tienen esa espacialidad tridimensional. No es tan profunda, es como que llegan hasta ahí nomás, no tiene la profundidad de la perspectiva cónica, pero está en ese camino y es muy evidente de dónde es que esa concepción de la representación del espacio viene. Disculpen que les muestre esta imagen con estos sellos, pero es la que se ve más clara, también es una pintura pompeyana donde podemos ver estas cosas. Fíjense cómo resuelven los volúmenes y la tridimensionalidad que tienen, lo mismo que allá. Pero tiene unas contradicciones ahí, porque por ejemplo, está visto de abajo, ¿sí? Fíjense cómo se va esta línea para allá, está visto de abajo, pero ¿y se le ve en el techo? Entonces pareciera como que está abatido, como que está caído, y no está caído, sino que ha usado como dos modos distintos de representar el espacio en la misma imagen. Por eso es raro, es rarísimo. Lo mismo que la elipse de este cilindro donde están estas plantas. Fíjense que en está bien plantado, está bien representado, pero está muy, muy alargado, entonces parece angosto, que fuese algo muy, muy angosto, y esas son las rarezas, a pesar de que el pintor que ha hecho esto, que es un verdadero maestro, fíjense el espacio que le ha dado y la claridad con la que ha resuelto la tridimensionalidad, por ejemplo, en estas columnas. Esto también tiene espacio profundo, pero están demasiado inclinadas estas líneas, están fugando todas más o menos a este punto, y estas también van hacia arriba, pero estas no. Entonces es como una especie de mezcla de elementos que indican espacio, pero no es la perspectiva cónica que nosotros conocemos. Lo mismo que esto es de Giotto, esto es de el final de la Edad Media y el germen del Renacimiento. Fíjense lo que hace con la perspectiva. Esto tiene una perspectiva, está visto como desde abajo esta parte, pero esta no tanto, más o menos de abajo, pero tiene corporeidad esta figura. Pero esta es la ciudad. Está San Francisco acá. San Francisco, miren el volumen que tiene y miren dónde está el horizonte. Al lado del pie de él se une el cielo con la tierra, y se supone que el horizonte está a la altura de nuestros ojos, por lo tanto debería estar por lo menos ahí si esto está visto de frente. Y por otro lado, el espacio que él genera para albergar la ciudad, es el muro, es una ciudad amurallada, ¿no? El muro externo de la ciudad es como una especie de estuche, y adentro están los volúmenes bastante bien resueltos, ¿no? En una perspectiva militar, que es una de las que vamos a ver ahora, bastante bien resuelto, con un espacio que se percibe como real en muchas partes, pero en otras no. Miren lo que le pasa ahí, se le cae esta habitación, la quiere fugar, la quiere hacer como que se va hacia el fondo, pero le marca demasiado esto. ¿Por qué hace eso? ¿Porque no sabe pintar Giotto? No, Giotto sabe pintar y sabe dibujar. Lo hace así porque la perspectiva cónica todavía no estaba sistematizada. Lo mismo que en esto también es de Giotto. Fíjense el templo.
¿sí? Y está hecho en perspectiva y la podemos ver pero perfectamente y vemos la profundidad que tiene. Pero fíjense ustedes el tamaño que tienen los apóstoles. Son enormes, son gordos. Y si termina ahí, que es a donde está sentado fíjense, ¿a dónde están estos otros? Si son todos enormes, ¿dónde está Jesús? Si son enormes, no podrían entrar en ese espacio. Bueno, la perspectiva tiene estas cuestiones de poder representar imposibles también, ya lo vamos a ver. Pero en este caso es que estas perspectivas todavía están como en ciernes, les diré. Se resuelve el problema de la perspectiva en el 480, es decir, en el Renacimiento pleno, ¿no? Esta es una pintura de el clásico pintor atribuida a él, ¿no? Piero della Francesca, que es el que cristaliza la perspectiva cónica. Y fíjense ustedes el orden que esto tiene, ese orden que se va a ver posteriormente en todos los pintores del Renacimiento y de ellos hasta por lo menos la mitad del siglo XX con la construcción de un espacio plástico que representa lo tridimensional a pesar de ser plano. Fíjense lo que hace Perugino. Perugino es el maestro de Rafael Sanzio, ¿no? Fíjense cómo construye con una línea de horizonte, que en este caso la pone al medio, con una perspectiva central. Todos los elementos se orientan en esa dirección y nos da la sensación de que esto está lejos y que esto está cerca. Él organiza con planos. Este es un primer plano donde están todos los personajes de este tamaño. Entre este plano y donde empieza el edificio de ahí atrás hay otro plano con personajes intermedios. Entonces ahí ya hay profundidad, personajes grandes que se van achicando en el espacio y estas líneas que se dirigen hacia el punto de fuga que estaría más o menos por ahí, ¿no? Les voy a mostrar acá para que vean cómo es la estructura de esta perspectiva, ¿no? Ahí está la línea de horizonte y el punto de fuga está justo ahí y todas las líneas constructivas tienen un sentido lógico, matemático, geométrico que responde a ese orden de ese espacio plástico perspéctico, como se llama. En realidad nosotros vamos a ver dos tipos de perspectiva. Hay una que se denomina axonométrica y otra que se denomina cónica. Vamos a empezar por esta y esto es lo que en grandísimos rasgos orientado en la clase presencial que tuvimos. Las perspectivas axonométricas tienen dos clases, una que se denomina caballera y la otra que se denomina militar. Estas se basan en coordenadas cartesianas del plano, ¿sí? Como son X, Y y Z, ¿sí? Que serían alto, ancho y profundidad. Esta perspectiva trabaja a partir de líneas paralelas, siempre son paralelas las líneas con las que se trabaja. Los objetos lejanos o cercanos mantienen las dimensiones, es decir, que lo que está atrás o adelante, si es del mismo tamaño, no cambia de dimensiones. Y tiene un punto de vista que es infinito, es decir, no se puede definir. No se puede definir el punto de vista desde donde está hecho. La otra es la perspectiva cónica, que la vamos a ver después, que trabaja a partir del horizonte, que sería esta, ¿sí? A partir del horizonte, la línea de tierra sería esta. Esta es la línea de tierra, esa es la línea de horizonte. Entonces, en este espacio es el que va a representar, ¿no? Y los puntos de fuga que marcan el infinito. En este caso hay uno solo que es central. Diferencia de las dimensiones de los objetos a medida que se alejan del observador. Entonces, personajes que son seres humanos, estos también son seres humanos y entonces cambian las dimensiones, se hacen más chicos a medida de que se alejan de
el observador. Y es una perspectiva que tiene un punto de vista, pero no es infinito como la axonométrica, o inasible como es el de la axonométrica, sino que es monocular, es decir, que está vista desde un solo ojo, perdón de nuevo, que va a coincidir con este punto de fuga. Es un solo ojo el que ve. Por eso es que las cámaras fotográficas que tienen un solo objetivo es capaz de captar las imágenes igual o de la misma manera que la perspectiva cónica. Ahora nos vamos a ir a la axonométrica, que es lo que yo he desarrollado en muy grandes rasgos en la clase. Y les voy a dar los ejercicios también. La perspectiva caballera tiene 3 direcciones, X, Y, Z. Una es vertical, la otra es horizontal y la otra es oblicua a 45 grados, y siempre el oblicuo está en un mismo sentido, ¿sí? Entonces, 3 direcciones, vertical, horizontal y oblicua, siempre en un mismo sentido. Recuerden que opera o que trabaja con paralelas. Acá tenemos un dibujo antiguo en el que podemos ver que se ha resuelto con perspectiva caballera. La perspectiva caballera siempre deja las caras de los volúmenes o de los prismas hacia adelante. Entonces fíjense, acá tiene esta cara hacia adelante, acá tiene esta cara hacia adelante, todas estas caras están de frente al observador. Y fíjense cómo está resuelta, con 3 direcciones, verticales, todas paralelas, verticales, todas paralelas, horizontales, todas paralelas, y oblicuas siempre en el mismo sentido. No hay oblicuas en este sentido acá, sino que son oblicuas siempre en el mismo sentido y siempre paralelas. Les muestro dibujos más o menos técnicos donde se ve cómo se resuelve en perspectiva caballera, es decir, usando las 3 direcciones, verticales, horizontales y oblicuas. En este caso están trabajadas en esta dirección las oblicuas, que son paralelas, y en este otro caso en esta otra dirección, es decir, que eso depende, digamos, de quién lo hace, pero en un solo dibujo, en una sola figura, tienen que respetarse esas direcciones. Ahora, si ustedes toman con una regla la distancia que hay de acá a acá, de ahí a acá, de ahí a acá y de ahí a ahí, resulta que todas miden exactamente lo mismo. Por eso se ven un poquito raras, como si se abrieran hacia atrás. No es que se abran, sino que son iguales las medidas y nuestro ojo en general ve al revés. La perspectiva militar, en cambio, que también tiene 3 direcciones, X, Y y Z, tiene una vertical y 2 oblicuas. Esta no tiene horizontales. No usa la horizontal, la militar, y las oblicuas están a 45 grados. Fíjense, estos dibujos están hechos en perspectiva militar. Fíjense, estas son las direcciones, vertical y 2 oblicuas a 45 grados. Si entrecierran los ojos, se van a dar cuenta que estos son 3 aristas del cubo, ¿no? 3 aristas del cubo. Bueno, entonces, con estas direcciones, en vez de tener una cara de frente, como es el caso de la perspectiva caballera, tiene una arista de frente. Fíjense que lo que está hacia adelante es la arista y las líneas de profundidad siempre son oblicuas a 45 grados, y en estas imágenes no hay horizontales. Ustedes busquen y van a ver que no hay ni una sola horizontal. Lo bonito de la perspectiva militar es la cantidad de diseños que se pueden hacer con ella, porque esto es hecho por un niño, fíjense, o por un joven, pero esto hasta tiene los errores de la lapicera, ¿no? Pero fíjense las cosas que se pueden hacer y lo un poco ambigua que es, un poco que lo que se hunde pareciera que es lo que sale, se nos confunde, y es por esto de que miden igual las cosas que están atrás que las que están hacia adelante. Pero permite, como les digo, diseños muy lindos y espacialidades muy lindas. Fíjense cómo con la
esta misma cuadrícula, todas las figuras están de arista hacia el frente y todas tienen ubicadas las partes en distintos lugares. Entonces fíjense el espacio que se puede generar nada más que teniendo en cuenta esas tres direcciones. Bueno, les muestro estos otros, pues se pueden hacer cosas maravillosas con estas perspectivas que son antiguas las dos. Tanto la caballera como la militar son perspectivas muy, muy antiguas y se siguen utilizando hoy, sobre todo para los alzados arquitectónicos, los diseños arquitectónicos en general se hacen con perspectiva militar. Pero miren las cosas que se pueden hacer, infinitas, variedades infinitas de cosas que lamentablemente el año pasado nos hemos perdido por no haber podido acceder, digamos, a esto de una forma mejor. Y también tienen acá dos imágenes de perspectiva militar, donde verán ustedes la ambigüedad de estas formas, son raras. Fíjense este prisma, por ejemplo, que tiene acá la cara, que viene acá este eje superior, pero de pronto se convierte en el eje posterior de esto otro. ¿Sí? Ven cómo se mueve por tiene esa vibración por esto que les digo de las medidas. Y se pueden hacer cosas como estas, cosas locas. De pronto esto viene hacia adelante, pero resulta que está atrás. ¿Sí? Entonces se va atrás y se viene adelante a la vez, y eso permite muchas lecturas, esta clase de perspectiva, y se pueden hacer estas cosas que se llaman perspectivas imposibles. Entre ellas tenemos, por ejemplo, esta obra que yo creo que ya se las he mostrado el año pasado de Escher. Escher trabaja especialmente con la perspectiva militar, y fíjense la perdición que es esto, cómo nos confunde usando esta perspectiva. Fíjense cómo de pronto esta mujer viene bajando estas escaleras, ¿sí? Y cómo si giramos la visión, estas escaleras están hacia abajo, están hacia abajo de esta columna. Pero fíjense, si se ponen a ver, van a ver que está construido con verticales, oblicuas en un sentido y oblicuas en el otro. Y casi no hay horizontales, hay por ahí alguna toque, pero la construcción está hecha con esas direcciones. Miren esto que hace acá. Estos soportes de esta, no sé qué serán, unas poleas, como una está vista de abajo y otra de arriba, están en el mismo lugar, es rarísimo. Estas son estas cosas imposibles con las que se pueden construir con estas perspectivas. Fíjense, por ejemplo, este eje que es paralelo con esta, con esa, con todas las oblicuas de este lado, esta con todas las verticales, ¿sí? Es impresionante cómo maneja este hombre, bueno, magistralmente, el tema de la perspectiva, de las perspectivas, y en este caso de la perspectiva militar. La consigna de trabajo es elaborar unas cuadrículas, que yo se las pedí para que las llevaran al aula. La A no se ve muy bien acá, pero es con diagonales paralelas en un sentido, y la B con diagonales paralelas en los dos sentidos, ¿sí? Entonces una para un lado y la otra para las dos. Una cuadrícula quiere decir que es una estructura de cuadrados. En las cuadrículas, en ambas, ya están planteadas las dos perspectivas. Lo que tienen que hacer ustedes es identificar y dibujar, en este caso en la cuadrícula, que tiene una sola dirección de los ejes, tienen que dibujar prismas. Y esos prismas los van a hacer siguiendo las tres direcciones: las verticales, que son paralelas, las horizontales, que son paralelas, y las oblicuas, que son paralelas. Estos prismas van a quedar, como les pongo aquí, planteados con una cara hacia adelante y el cuerpo en profundidad hacia el fondo, ¿sí? Este ejemplo, que tiene una cara hacia adelante, responde a la perspectiva caballera.
Yo les he puesto un ejemplo con un solo prisma. Se supone que en la lámina que ustedes hacen deban hacer más prismas, varios prismas, no solamente uno, porque es como muy sonso hacer eso. Posteriormente van a realizar el mismo ejercicio en la cuadrícula B, en la que tiene las dos diagonales, ¿sí? Y en este caso van a seguir también las tres direcciones, pero son otras las direcciones. La vertical, con sus paralelas, la oblicua en un sentido en paralela y la otra oblicua a 45 grados también siempre paralela. Esta perspectiva, que no usa horizontales, responde, como ya les he dicho, a la perspectiva militar. La anterior a la perspectiva caballera. Posteriormente van a hacer un segundo trabajo que consiste en plantear un prisma. Este tampoco no se ve muy bien, es que está hecho con lápiz. Un prisma van a plantear en perspectiva caballera, pero sin dibujar la cuadrícula, ¿sí? Ya teniendo como incorporados la estructura de esa cuadrícula. A este prisma le van a ir sustrayendo partes siguiendo las mismas tres direcciones: vertical, acá yo después lo he remarcado, ¿no? Verticales, que son todas paralelas, horizontales, que son todas paralelas, y oblicuas, que son todas paralelas. No puede haber otra dirección más para que esto se vea en perspectiva, en este caso, caballera. Y luego lo van a hacer en militar, es decir, sin dibujar la cuadrícula, van a plantear un prisma con la arista hacia adelante y a ese le van a ir sustrayendo siguiendo siempre las tres direcciones. En este caso serían vertical y dos oblicuas, ¿sí? Yo acá les voy a mostrar porque es más o menos parecido el volumen, no es idéntico porque este acá no tiene esto, pero es parecido, visto en caballera y visto en militar, para que vean ustedes cómo se mueve en el espacio, qué distinto que es, porque la perspectiva militar es un poco más, el punto de vista infinito, este es un poco más elevado. Es un poquito más elevado, es más de arriba que esta otra, que está vista, las figuras están vistas de frente y estas están vistas de costado y un poco más arriba. Entonces, ese es el ejercicio. Primero las cuadrículas, una con los prismas que tienen que identificar y dibujar los prismas en caballera y posteriormente en militar. A ver si les muestro de nuevo. Primero en caballera, después en militar. No un solo prisma como el que yo les he hecho acá, sino hagan varios, ¿no? Posteriormente van a construir un prisma sin la cuadrícula y le van a sustraer volúmenes prismáticos siguiendo las direcciones. En un caso, con la cara hacia adelante, como es la perspectiva caballera, y en el segundo, con una arista hacia adelante, como es la perspectiva militar. Cada una siguiendo sus propios lineamientos. Eso es todo lo que tienen que hacer.